30.000 corredores, 120 países y una sola meta, la calle Boylston. Este año, Boston recibe a los atletas más rápidos del planeta. Desde el récord nacional de Conner Mantz hasta el regreso de la reina de la ruta, Sharon Lokedi. Prepárate. Porque el día 20 de abril, el corazón de Massachusetts late al ritmo de la maratón más antigua del mundo. Para entender por qué Boston es el santo grial del running, tienes que conocer estas 5 cosas que la hacen única en el planeta. 1. La antigüedad. Se corre desde 1897. Es la maratón anual más vieja del mundo. Cruzar esa meta es literalmente pisar las huellas de los pioneros del atletismo. 2. El lunes sagrado. Aquí no se corre en domingo. La cita es el tercer lunes de abril, el Día de los Patriotas. Todo Massachusetts se detiene para animar, es una fiesta estatal convertida en carrera. 3. La colina rompecorazones. En la milla 20 aparece Heartbreak Hill. No es la más alta, pero aparece cuando las piernas ya no pueden más. Es donde se ganan o se pierden las medallas. 4. El túnel de gritos. Al pasar por Wellesley, los gritos de miles de estudiantes crean una pared de sonido que se escucha a 1 kilómetro. Es el boost de adrenalina más famoso del mundo. Y 5. El unicornio. El logo de Boston no es un corredor, es un ser mitológico. Representa la búsqueda de la perfección, algo ideal que siempre persigues pero que nunca terminas de alcanzar. Ese es el espíritu de esta carrera. Este año, la batalla por el trono será épica. Estos son los nombres que debes seguir de cerca. En la categoría masculina, todas las miradas están en el campeón defensor, Ion Korir. El keniano regresa tras un 2025 de ensueño, pero no la tendrá fácil. Tendrá que medirse hombro con hombro frente a Benson Kipruto, el hombre más rápido del grupo con una marca estratosférica de 2 horas y 2 minutos. Y atención a la marea local. Conner Mantz, el actual plusmarquista de Estados Unidos, lidera el sueño americano para intentar que el trofeo se quede en casa. En las mujeres, el nivel es histórico. La gran favorita es Sharon Lokedi, la actual reina de Boston y dueña del récord del circuito. Es la mujer a batir, pero el peligro viene de Etiopía con Borkene Sedesa y la keniana Irene Cheptai, ambas capaces de correr por debajo de las 2 horas y 18 minutos. ¿Podrá la estadounidense Emily Sisson dar la sorpresa y pelear el podio contra las potencias africanas? La estrategia en las colinas de Newton decidirá quién se corona este año. Los mejores del planeta están listos, ¿y tú? Sin embargo, en Boston, no solo compites contra los rivales, compites contra la propia geografía. A diferencia de otras maratones, esta es una línea recta desde el pequeño pueblo de Oakington hasta el corazón de la ciudad. Aquí el viento de frente puede arruinar cualquier estrategia en segundos. Por eso Boston no es para los más rápidos, sino para los más inteligentes. Tras superar el infierno de las colinas, el final es pura poesía. Los corredores buscan las 2 señales más famosas del mundo, derecha en Hereford, izquierda en Boylston. Ese último giro hacia la meta no es solo el final de 42 kilómetros, es el encuentro con una multitud que lleva rugiendo desde 1897. Porque en Boston no se corre por un récord mundial oficial, se corre para que el unicornio te bendiga con la inmortalidad deportiva. La leyenda te espera. Esto es Boston. ¿Estás listo para el lunes más esperado del año? Boston es más que una carrera, es la prueba de que lo imposible solo tarda un poco más en llegar. Si te apasiona el running tanto como a nosotros y quieres estar al día con lo que pase en la calle Boylston este año, no te quedes atrás. Dale like a este video si tú también sueñas con ese unicornio y suscríbete para no perderte nuestro análisis post carrera y los mejores momentos de los élites. Nos vemos en la meta.